Ay, sí. Gloria al Señor, aleluya. En esta noche, hermano, le damos gracias a Jesús una vez más por permitirnos estar aquí. Gloria al nombre del Señor. Y como dijo la hermana Jael, hoy iniciamos instrucciones útiles para un mejor liderazgo. La carta de Pablo a Tito. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a ver cómo, una vez más, aprendemos algo nuevo. De seguro que vamos a aprender algo nuevo hoy. Amén, hermanos, porque ya mientras yo estudiaba, descubría cosas que quizás antes uno no se percataba. La palabra de Dios todos los días nos trae algo nuevo. Gloria a Dios. Y agradecidos estamos del Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que tienen su Biblia abierta en la carta de Pablo a Tito. Levante la mano, sean sinceros. ¿Quiénes leyeron? Bueno, leyeron un grupito más o menos, la mayoría no. Pero aún así hoy le dijimos, hermano, lea. Le sugerimos eso, hermanos. Será de gran bendición para su vida. Aprender, leer. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo primero que tiene esta carta es un saludo, una salutación. Y como dijimos hoy a través de algunos de los grupos de la iglesia, hoy vamos a averiguar quién fue Tito, porque yo le pregunto a cualquiera de ustedes quién fue Pablo y me van a... ¿verdad? Pero hoy vamos a averiguar quién fue Tito. Yo me imagino a Tito, un hombre de mediana edad, medio calvo. Yo no sé por qué toda la vida me he imaginado a Tito medio calvo. A Tito. Chiquito, blanquito, cabecita redonda. No, de verdad, mire, yo no sé ustedes, pero todos los personajes de la Biblia yo me lo he imaginado. No solamente por la descripción, porque la Biblia hace una descripción de algunos, pero de otros no. Pero a Tito yo siempre me lo he imaginado, cabecita redonda, medio calvito, clarito, ni gordo ni flaco, como rápido. Gloria al Señor. Hoy vamos a conocer algunos, no rasgos físicos, eso no se lo aseguro. Ninguno podemos decir rasgos físicos, sino de esas cualidades internas de donde procede Tito. Gloria al nombre del Señor. Emanuel, por favor, comienza con el versículo 1. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Sigue. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Sigue. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Lo primero que nosotros vemos, hermanos, y le voy a leer, bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera, este libro fue escrito por Pablo y déjeme decirle que la carta a Tito fue escrita primero que las cartas a Timoteo. Las cartas a Timoteo fue por el año 67 después de Cristo y la de Tito fue el 62 después de Cristo.
Es decir, que Tito era un líder con quizás un par de años mayor, claro, mayor que Timoteo. Gloria al Señor. Y como nosotros vamos a descubrir, Tito fue uno de esas almas que en sus viajes misioneros, en sus predicaciones, Pablo se ganó para el Señor. Es decir, Pablo, cuando se dirige a Tito, que se conste que esa carta Pablo la escribió desde sus prisiones, ya en la última prisión donde nosotros nos quedamos la semana pasada en la cárcel de Roma, cuando Pablo ya se despide formalmente a través de la carta del joven líder Timoteo. Desde allá mismo Pablo le escribió esta carta a Tito, pero vuelvo y le digo, por los años que ambas fueron escritas, esta fue escrita primero que Timoteo. Entonces, Pablo, en esta carta, nosotros no vamos a ver las declaraciones de despedida que Pablo le hacía a Timoteo. No, esta carta habla mayormente de instrucciones, de organización. Y nosotros vemos a Tito en esta carta como un administrador de la iglesia. Lo vemos como un preparador de líderes y muchas cosas más que no quiero adelantar ahora. Entonces, dice, Pablo, esa es su introducción, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo se llama apóstol porque fue designado directamente de Dios. En días pasados, cuando comenzamos los estudios, exactamente era de Romanos, hablamos largamente acerca del asunto de los apóstoles de allá, de aquel entonces y los de ahora. Pablo, usted sabe que él mismo dice que él llegó como un abortivo. Es decir, ya cuando todos los demás ya tenían una vida espiritual, Pablo llegó. Usted y yo conocemos cómo fue que Dios lo llamó. Entonces, él dice que a él lo pusieron en el apostolado, en el ministerio, como un abortivo. Gloria al Señor, como eso era gracia pura de Dios. No él, sino la gracia de Dios. Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es decir, la verdad que Pablo profesa que él estaba viviendo era conforme a la piedad de Dios, no una verdad declarada por nadie, ni inventada por nadie, ni una verdad conforme a lo que la sociedad de entonces podía presentar. Era una verdad, pero una verdad que venía de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros también, hermanos, debemos conducirnos dentro de esa verdad, de la realidad de lo que Dios ha establecido para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él hace como esa redundancia en ese saludo para que Tito y los que más tarde íbamos a leer esa carta, nos diéramos cuenta, hermano, de cómo Pablo se sentía tan agradecido por el favor que Dios le había hecho de llamarlo, primero de salvarlo, de comisionarlo como apóstol a los gentiles, como el sembrador de tantas iglesias, como el formador de tantos líderes, porque Pablo hizo todo eso. Pablo fue un sembrador de iglesias. Pablo predicó el evangelio en más de un continente. Cuando nosotros terminamos el libro de los Hechos, ¿usted sabe hasta dónde llegó Pablo? Hasta España. No solamente Roma. Es decir, lo que es hoy para nosotros Europa, que está Roma y está España, pero también él predicó en el Asia Menor, donde fundó la iglesia de Corinto, de Tesalónica, pero también predicó en Jerusalén. ¿Usted sabe a qué continente pertenece Jerusalén? Déjeme ver si usted sabe geografía. África.
Israel pertenece al continente africano. Yo sabía que se iban a quedar ahí. Para que lo sepa. Chequelo. Cuando yo di geografía, eso me lo enseñaron hace muchos años. Es decir, Pablo predicó en 3 continentes. Y él se sentía con ese honor. Ahora yo me hago la pregunta. ¿Nos sentimos nosotros ahora con ese honor de desempeñar algo en la iglesia del Señor? ¿Usted sabía que hay creyentes que ocupan un puesto en la iglesia y lo llevan como arrastro? Como cuando te pesa algo. Ver que se siente usted bien limpiando la iglesia. Que por cierto me llama esta tarde y que venga, estoy aquí. Digo, a mí no me llame así a quemar ropa. Joanna, ¿tú te sientes bien sirviéndole a las damas a nivel nacional? Miki, ¿tú te sientes bien sirviéndole a los caballeros? Betania, ¿tú te sientes bien trayéndonos el poquito de agua? Ustedes están contestando, pero Dios le está viendo su corazón. Usted y yo podemos decir cualquier cosa. Ahora, la realidad, Víctor Hugo, Dios la ve aquí dentro. Entonces, Pablo se sentía tan honrado. Y él no lo hacía porque Pedro, que era el líder de entonces, más renombrado, porque Pedro lo había asignado. Él decía que Dios lo había puesto. Betania, levantaste las manos. Sí. Alguna función en la iglesia y yo decía, wow, Dios mío, yo te doy gracias porque tú me has tomado en cuenta, y pedía perdón también por los momentos que Dios lo toma en cuenta y uno no lo aprovecha. Así es. Y uno anda detrás muchas veces en el trabajo que te tomen en cuenta. Mas, sin embargo, en Dios tú tienes multiformes oportunidades y eso a veces uno no lo valora. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando a alguien se le asigna una oportunidad de algo aquí en la iglesia, que me llama y me dice, pastora, no voy a desempeñar la parte. Usted sabe que yo le voy a preguntar por qué, ¿verdad que sí? Yo debo preguntarle por qué. Ay, que no me siento. Y yo soy de la gente que si alguien me devuelve una parte, yo la recibo, sí, señor. Y de una vez voy enfilando en mi mente a quién voy a llamar para que lo desempeñe. Pero yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? A veces te dicen la verdad, a veces no te dicen nada. Pero uno entiende, que hay momentos que uno no toma una oportunidad, porque uno no se ha sentido ni bien físicamente, ni bien emocionalmente, ni bien espiritualmente, que a todos nos ha pasado. Pero ¿sabe algo, hermano? A veces, pasó ese tiempo y tú vuelves y le das otra oportunidad. Y vuelve y te dice que no. Ahí hay algo mucho más profundo, ¿verdad que sí? Ahí hay algo mucho más profundo. Ok. Y dice, la cual, hablando en la esperanza de la vida eterna, la cual, se está hablando de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, usted sabe que desde antes de la fundación del mundo, Dios había ideado el proyecto de redención de la humanidad. Y usted dirá, como dicen los inconversos, entonces, ¿por qué? Si él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Usted sabe la respuesta.
Que Dios lo sabe todo, claro que sí. Pero Dios nos da oportunidades, hermanos. Es como que te dicen, ve a un lugar, pero esté pendiente a las señales de tránsito. Si usted va a un lugar y usted ve que la calle está cerrada, usted no va a seguir manejando, porque hay algo que obstruye el paso. Una señal que dice, no doble a la izquierda, doble a la derecha. Entonces, nosotros, cual Adán y Eva, Dios nos puso señales donde debíamos y donde no debíamos. ¿Y sabe qué? Al igual que Adán y Eva, la violamos también. Amén. Entonces, Dios había preparado la redención del hombre desde antes de la fundación del mundo. Y a su debido tiempo, ¿cuándo? Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Es decir, en el tiempo señalado de Dios, Dios salva a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hombre que tenía la iglesia, como decimos los dominicanos, a jugo, que perseguía, que azotaba, que arrastraba, que maltrataba. Gloria al Señor. Y Dios dándole hilo a ese capuchín. Dios dándole hilo a esa chichigua. Usted sabe, porque Dios hace eso con todos los seres humanos, porque cada quien tiene albedrío de actuar como plazca, pero usted sabe que al final, como dice el libro de Eclesiastés, todos le daremos cuentas a Dios. Gloria al Señor. Entonces, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, él dice, ya él se presentó, ya él dijo en esas palabras profundas verdades y aclaró muchas cosas. Entonces dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Cuál era la común fe? Levante la mano, por favor. Dígame, Willy, ¿cuál era la común fe? La común fe era esa fe, valga la redundancia, en Jesucristo, el Señor y Salvador. Muy bien. Ambos creían en el Señor Jesucristo. La común fe. Amén. Nosotros también podemos decir que tenemos común fe con ellos, ¿verdad que sí? Muy bien. Gloria al Señor. Y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ¿quién era Tito? Dice, el nombre bíblico Tito proviene del latín Titus, que significa defensor o el que establece. Defensor o el que establece. El nombre de él también tiene un contexto cultural que nosotros vamos brevemente a saber. Dice, en la cultura romana, el nombre Tito era común y estaba asociado con la nobleza y el liderazgo. Es decir, que no en vano los padres de Tito le pusieron ese nombre, porque usted sabe que en la antigüedad el significado del nombre se desarrollaba el carácter del individuo. Por eso fue que este muchacho, que su nombre significaba dolor, Jabes, le dijo, Señor, sí, exactamente. ¿Qué es lo que él le quiso decir? Señor, cámbiame, aunque mi nombre significa dolor, cámbiame el significado, no el nombre. Fíjense que Dios no... Él no le pidió a Dios ni a sus padres que le cambiaran el nombre, sino que le cambiaran lo que significaba su nombre, que así mismo podía desarrollarse su vida. Cámbiame. ¿Pero por qué? Porque él fue más ilustre que sus hermanos. Se cree que los hermanos de Jabes eran burladores, eran jugadores y acechaban a la gente por los caminos para como asaltarlo. Pero cuando dice, pero Jabes era más ilustre que ellos, se destacó en nobleza, prestaba mucha atención, según lo que dijo Josefo, a lo que su madre le decía,
Entonces, eso hizo que se desarrollara en la vida de Jabes un corazón humilde, sencillo, y supo ir a la presencia del Señor y le dijo, cámbiame el significado de mi nombre. Gloria al Señor. Entonces, Tito significa defensor o el que establece. Y estaba asociado a lo que era la nobleza, pero también y el liderazgo. La figura de Tito en la Biblia, como líder de la iglesia y colaborador de Pablo, refuerza la importancia al respecto que ese nombre conlleva en la sociedad de la época. Es decir, solamente el nombre de Tito significaba mucho. Entonces, Tito aparece en varias partes del Nuevo Testamento. La carta de Pablo a Tito es uno de los textos más destacados donde se menciona este nombre. En esta carta, Pablo instruye a Tito sobre cómo liderar la iglesia en Creta y cómo vivir de acuerdo con la fe cristiana. Es decir, Tito fue pastor de la iglesia en Creta. Timoteo, ¿dónde que pastoreó? En Éfeso, ¿verdad? Este muchacho pastoreó en Creta. Todas esas iglesias la levantó el apóstol Pablo en su primero, segundo, tercer viaje misionero. Y donde quiera que él iba esa ruta, él iba como un semillero de iglesias. Pero la misma gente que se iban convirtiendo en esa ruta, Pablo lo preparaba. Gloria al Señor. Por eso es que la iglesia, nosotros tenemos que preparar gente, hermano. Yo no estoy de acuerdo con ningún pastor que diga, en mi iglesia solamente voy a predicar yo. No, señor. No. Porque al igual que usted como pastor que está hoy frente a una iglesia, usted tuvo un pastor que le dio la oportunidad de desarrollarse. Le dio la oportunidad de crecer, de aprender, de desarrollarse. Gloria al nombre del Señor. Y entendemos, hermanos, que uno de los papeles principales después de predicar el evangelio a los no creyentes es que el liderazgo de la iglesia, o más bien los pastores de la iglesia, tienen que preparar un liderazgo en la iglesia. El pastor que no se preocupa en preparar un liderazgo va a acabar explotado. Nosotros vemos eso desde el libro de Éxodo con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza, Jetro, su suegro, le dio instrucciones a Moisés que había que tener. Tú tienes que tener líderes que te dirijan un grupo de tanto, grupo de tanto y grupo de tanto. Porque tú no puedes con toda la queja del pueblo. Mira, hermano, lo que enferma más la mente y el estado del ánimo es que todos los días tú estás recibiendo malas noticias, querella, queja, pleito, contienda. Mira, hermano, eso drena a uno. Cuando uno está en un ambiente así, hermano, tú sales como, eso como que te envenena. Pero cuando tú estás en buen ambiente, eso también te crea un buen estado de ánimo. Pero esa gente cuando están en medio de ese grupete de gente que fulano no le cayó bien a fulano, que fulano le dijo eso a fulano, que el otro desafió al otro, que el otro le acechó al otro que salía del baño y le dio un trompón, y toda esa queja te llega, hermano, pero uno llega envenenado a su casa. Por eso cuando una gente está trabajando, yo le pregunto, ¿cómo es tu ambiente de trabajo? ¿Cómo está tu ambiente de trabajo? Porque de verdad, cuando yo desarrollé una vida laboral, yo encontré ambiente de trabajo bueno, pero había otro ambiente de trabajo, hermano, que Dios mío. Una vez yo trabajaba en un lugar que a la hora de comer, allá la mayoría que trabajábamos éramos mujeres. Trabajaba un solo hombre. Ay. Y yo siempre me quedaba de último para calentar el arrocito ese. Y él decía, mi hermana, ¿pero por qué usted no fue? Digo, no, yo voy ahora.
Después una dijo, que el hermano le gusta juntarse. Hermano, eso era eso es como los salones de belleza. El que cree que yo me voy a sentar en un salón de belleza 2 horas para que me estén jalando mi moño se equivocó. Yo llego y pregunto, ¿cuánto hay? 5. Ok, nos vemos la próxima semana. No voy. Yo tenía una amiga que tenía un salón y decía, si es contigo que yo voy a comer, paso hambre. Yo, hermano, hay mujeres que llegan a un salón de belleza a las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde y están ahí sentadas. Yo la felicito. Rosamira Green nunca va a hacer eso. Usted oye, mire. Dios mío, Padre Santo. ¿Qué tienen las mujeres, Dios mío? Un ambiente que tú dices, Dios amado. Entonces, un buen ambiente te crea también un buen estado de salud y de ánimo. ¿Sabía usted eso? Eso te crea un ambiente. Mire, hay gente que a veces dice, ay Dios mío, mañana yo tengo que trabajar. Y es como pensar en la tortura más grande de su vida. ¿Por qué? Por el mal ambiente de trabajo que tiene. Pero, sin embargo, a veces uno tiene otros ambientes de trabajo que son tan bonitos. Entonces, wow, uno lo pasa tan bien con las muchachas, con los muchachos, está bien. Gloria al Señor. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, Tito también tenía una misión pastoral. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué significa el nombre Tito? Defensor o el que establece. Oiga, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese que Pablo, mire de la forma como tan brusca que Pablo entra en materia. Mire cómo termina el versículo 4. Pero él entra de una vez en el versículo 5. Te dejé. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Es decir, corrige la iglesia, pero también prepara líderes. Cuando habla de ancianos aquí, no exclusivamente tiene que ser edad, madurez espiritual. El anciano es aquel que es maduro espiritualmente. Amén. Puede ser de mucha edad, pero también puede ser de mediana, pero también puede ser un joven, porque hay muchos jóvenes muy maduros, hermanos, en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, esta referencia muestra la responsabilidad que Tito tenía en la formación y organización de la iglesia, lo que subraya su papel como un líder, buen líder espiritual. Entonces, el líder tiene que mantener esa línea, primero, de espiritualidad. El líder tiene que mantener esa línea de espiritualidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando somos líderes, los ojos están puestos sobre nosotros. Mire, nosotros de por sí que tenemos el problema de las benditas excusas. Y como decimos aquí, desde que las excusas existen, nadie queda mal. Eso es ante el hombre, pero es ante Dios. Las excusas son válidas. Póngase a pensar usted ahora mismo. Las excusas que usted ha presentado, yo voy a pensar en las mías. Si realmente Dios dice, es verdad, mi hijo, tú tienes razón. Sin contestarme, sin entrar en detalle, Emanuel, tus excusas, Dios la ve como bien. Víctor Hugo, tus excusas, Dios la ve como bien. Henry, tus excusas, Dios la ve como bien. Miki, hermano Glauco, sus excusas, Dios la ve como bien.
Aquí había una joven que muchos de nosotros conocimos, Bismania Siri. Tremenda muchacha. Ella era de los Alcarrizos, pero no de los Alcarrizos ahí. Bien atrás, bien atrás. Porque muchas veces nos tocó llevarla, pero lejos. Eso pegaba casi con la Ciudad del Niño, que nunca se hizo. Caballona. Para allá atrás vivía Bismania. Hermano, y esa muchacha trabajaba. Tenía 2 trabajos. Estudiaba en 2 universidades y tenía un trabajo. Yo no sé cómo ella lo hacía. 2 trabajos y 2 universidades. Y esa muchacha no faltaba un culto. Ella andaba siempre con un bulto. Para que sepa, Joana. Ella estudiaba en la UAS y en la Católica. 2 trabajos, 2 universidades. Y esa muchacha no se perdió un culto. Andaba siempre con un bulto, con una ropita. Jennifer, hazme una sopa aunque sea boba. Y un arroz blanco. Y es lo que esa muchacha, Jennifer, le estaba haciendo. Ay, Bismania, le estaba, hágame el arroz. Pero se metía en el, me voy a bañar. Un día yo le vi, llévalo mal paso. Yo le dije, me dijo, pastora, yo no puedo darle lugar a mi carne. Hermano, esa muchacha fue que implementó aquí, porque fue el líder de jóvenes, las camisetas con las promociones, las invasiones. La primera, ella fue que le puso el nombre, era diseño de Dios, al ministerio de jóvenes. ¿Me dejas orar por ti? Vamos a hacer por los che. Bismania, vamos a hacer por los che. La muchacha era un caballo trabajando en la obra de Dios. Vamos, que usted puede. A veces Gadiel y ella estudiaban en la misma universidad. Y ella me escribía, pastora, mándeme comida con Gadiel, que estoy saliendo de la UAS, voy para la evangélica. Y yo le preparaba su comida y se la mandaba con Gadiel. Se juntaban allá en la universidad. Bismania, y a esta hora tú no comió. Mándeme la comida, pastora, que me comí un yanique esta mañana. Y tengo poco cuarto. Para que lo sepan. Y así, yo decía, Dios mío, esa me ganó. Esa me ganó. Entonces yo me doy cuenta ahora, hermano, tantas excusas. Mire, ella terminó sus 2 carreras. Se casó, se mudó por allá, por la zona oriental. Se casó Bismania, yo sí. Sí, porque era soltera. Y decía, yo sí me quiero casar. Yo sé, el Señor me tiene que dar un siervo. Una muchacha con sus 30 y pico de años. Pero ahí. Y yo ahora, hermano, entiendo que, y yo no estoy hablando de 20 años atrás. Eso hacen como 7 años atrás. Sí, como 7 años atrás. Era así. Hasta uno como pastor le llevaba uno rápido. Entonces, hermano, ¿cuántas excusas hoy presentamos? Si usted tiene un compromiso en la iglesia y usted sabe que están los tapones, quédese de una vez, quédese de camino. Y yo entiendo que a veces uno se quiere bañar. Sí, sí es verdad, hermano. Es verdad. Pero de pronto si no te da tiempo, ¿qué va a hacer? Gloria al Señor. Entonces, Pablo le dijo a Tito, vea, quédate en Creta, organiza la iglesia. Organiza la iglesia. Y más que organiza la iglesia, prepara líderes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y él estaba empeñado en lo que era la enseñanza de la gracia. Yo no lo voy a leer, pero en el capítulo 2 de este mismo libro se resalta el mensaje central del cristianismo, porque dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí dice que Tito no solamente era un líder, también era un portavoz de ¿qué? De la gracia y la verdad.
Es decir, él tenía tanto compromiso dentro de lo que es la obra del Señor, que eso hizo de Tito ese líder que Pablo habló de él tantas veces. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Tito representa, según Pablo, la dedicación, el servicio y la enseñanza de la verdad divina. Él vio, mire, Pablo hizo de Tito un líder, pero Pablo le está diciendo a Tito, haga también otro líder. No te quedes ahí. Haga también otro líder. ¿Por qué? Entonces, Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta. Cuando Pablo dije, te dejé, la Biblia no registra si Tito tenía familia, ni nada de esto, si era soltero, si era casado. Pero Pablo lo estableció en Creta, lo instaló en Creta, para corregir la deficiencia y establecer ancianos en cada ciudad. Dice, así como yo te lo mandé. Es decir, también vemos un líder sumiso, un líder obediente, un líder que sabía y entendía que Dios lo estaba comisionando y que el instrumento que Dios estaba usando para prepararlo a él como buen líder era el apóstol Pablo. Mire, hermano, el día que usted se entienda que su líder, que el líder de usted, que está tratando que usted se desarrolle como líder, que quiere que usted crezca, porque hay gente que menosprecia a sus líderes. ¿Sabía usted eso? Hay gente que dice, no, pero yo salí a buscar orientaciones por allá. Porque menosprecian las orientaciones que a veces su liderazgo le hace. Por ejemplo, ahí tenemos a la hermana Ángela. La hermana Ángela es nuestra líder de damas. Y yo entiendo que si nosotros queremos hacer algo dentro de lo que es las damas, yo no puedo partir de ligera y arrancar. Yo soy tan tal que algunas hermanas me dicen, pastora, mire, ¿por qué no hagamos tal y tal cosa con la dama? Yo lo primero que le digo, ya usted habló con la hermana Ángela. Usted no puede sobrepasarse su líder. Usted tiene que trabajar en base a sus líderes. Por ejemplo, Johanna trabaja un liderazgo nacional. Yo también trabajo un liderazgo nacional. Todas las iglesias últimamente que van a hacer una actividad infantil me llaman. Y me dice, pastora Rosa, mira, nosotros queremos hacer una actividad infantil para tal fecha. ¿Qué usted nos recomienda? ¿Qué usted nos dice? ¿Qué recursos usted nos puede ayudar? Y todo esto. Porque entienden que hay un liderazgo. Que hay una cabeza. Igualmente Johanna, las damas de cualquier iglesia, inclusive hasta la invitan a ella. Tú puedes venir a dar una charla, a predicarnos, esto, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una cabeza. Nosotros no podemos, cada quien está haciendo una campaña aparte, una casita aparte. Porque no, porque Johanna no tiene nada que darme. Johanna no tiene, yo llamé a fulana de tal. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Eso se llama rebeldía. Oiga, Pablo dice que él llevó a Tito, lo instaló y le está mandando. Le está ordenando. Tito no estaba haciendo ahí lo que él quería. Tito estaba, usted ve como todas las instrucciones que Pablo le mandaba a Timoteo, a esto, a aquello, ellos no actuaban solo. Igualmente este muchacho, Pablo también le manda instrucción y le dice, mire cómo comienza así como tan de repente. Por esta causa te dejé en Creta. Porque primero, Pablo vio el potencial que había en el muchacho, que podía hacer el trabajo. Gloria al nombre del Señor. Y aparte, las orientaciones que el muchacho necesitaba, Pablo las tenía para dárselas. Ahora, pasado el tiempo, Tito se iba a convertir en una fuente para otros líderes. Pero primero, por ejemplo, nosotros estamos aquí como pastores, pero nosotros fuimos dirigidos, particularmente yo, por 28 años en la iglesia del 9 por 3 pastores. El hermano Daniel Julián, el pastor Diógenes Jiménez y después los hermanos Novoa. A mí me dirigieron esos 3 pastores.
Pero antes de eso, me dirigió el reverendo Sergio Adón por poquito tiempo en la iglesia central, porque yo era nueva creyente, y Paulo Núñez, digo, Israel Redman y Paulo Núñez en Samaná. Cuando yo llegué a la iglesia del 9, ya yo tenía mi formación, pero mi liderazgo, ese desarrollo de liderazgo, fue en la iglesia del 9. Daniel Julián, Diógenes Jiménez y los Novoa. Y aún nosotros estamos aquí, hermano, pero nosotros tenemos superiores. Nuestro superior inmediato es el reverendo Jonathan Olivero, nuestro presbítero. Pero por encima también yo tengo el supervisor nacional. No. Tengo un oficial a cargo de la zona, que es el reverendo Raúl Arias. Pero tengo también el reverendo Leopoldo Segura. Es decir, aquí nosotros no estamos actuando libre, independiente. No. Todo, siempre un jefe tiene otro jefe. Un líder tiene otro líder. Nosotros no nos estamos rigiendo porque nosotros queremos. Si de pronto aquí hay algo que estamos enseñando a nosotros que no va conforme a la palabra de Dios, a nosotros nos llaman. Mira, por eso usted ve en las transmisiones, uno ha hablado ciertas cosas, ciertos detalles. Porque a propósito, hermano, usted ve esos videos que se están subiendo semanal, eso están llegando lejos. Felicito a los muchachos, hermano Javier, la hermana Carolina, el hermano Ángelo. Usted sabe, gente de los Estados Unidos me ha escrito, oye, está muy bonito, de aquí, pastores, líderes superiores a nosotros, hermanos en general, acerca de, uno me llamó de Estados Unidos, me dijo, ¿quién es que te está haciendo esos videos? Yo dije, un par de miembritos de la iglesia. Ponme en contacto con él. Digo, no hay problema. Lo puso en contacto. Esos videos están, que es el resumen del culto. ¿Usted sabe? Y nos hemos dado cuenta que hay otras iglesias que lo están haciendo. Aleluya, gloria al Señor. Pero también, hermanos, si fuera algo que estuviera en contra de lo que la palabra de Dios dice, también nos llamaran. Túmbalo, bájalo. ¿Usted sabe? Gloria al Señor, aleluya. Entonces, la vida de Tito, para llegar a donde llegó, también tuvo un impacto en la cotidianidad de la vida. Dice que la vida de Tito puede inspirar a los creyentes a ser defensores de la fe en sus propias comunidades. Es decir, ¿qué tanto usted y yo estamos siendo de impacto a las personas que nos rodean? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tanto usted y yo estamos siendo influencer para otros para venir a Cristo? Quería aportar en ese principio de autoridad que usted menciona, que Pablo no estaba exigiendo nada que él no haya hecho. Sí. Porque cuando él recibió ese llamado de parte del Señor, él pasó por un proceso. Dice la palabra que él no solo duró en Jerusalén, sino que esperó de las columnas, Pedro, Jacobo, el hermano de Jesús, que lo autorizaron. Él fue formado también, él fue procesado por la columna que habían sido establecidos primero que él. Muy bien. Y partiendo de ahí entonces, él también a las personas que estaban bajo autoridad de él, la comisionaba. Por eso es que siempre nosotros o los líderes siempre deben tener un testimonio. Pablo insistía en eso, en el testimonio. No sea como los contumaces de lo que te estoy hablando aquí en Creta. Precisamente lo puso a él a dirigirlo porque él era lo contrario a lo que eran los que estaban ahí. Muy bien. Porque tenía el testimonio para eso. Muy bien, muy bien. Hermano Willy. Señores, Ángelo, quiero que ustedes se pongan de pie, por favor. No. Ok. Amén. Siguiendo esa misma línea de mi hermano, Tito fue un hombre que primero él dio ejemplo, porque a él se le asignaron cargos y él lo cumplió al pie de la letra. En Corintio habla que él era el encargado de recolectar y llevar las ofrendas que
Ya lo sabes. Entonces, ese cargo era un cargo demandante, porque debía ser una persona con ejemplo, con testimonio, porque aparte de que no eran 2 pesos que se estaban recolectando, había mucha influencia, mucho señalamiento, y él debía de cuidarse en esa parte. Él cumplió ese ministerio adecuadamente, y eso le hizo mostrar a Pablo y a los líderes que él tenía un potencial. Sí. Por eso él fue mandado a Creta sin ningún miedo. Fue confiable. Fue confiable, sí. Entonces, ¿quién fue Tito? Entonces, convertido, amigo y colaborador de Pablo. Era griego, hijo de padres gentiles, griego. Hermana Betania, búsqueme Gálatas 2:3. Usted ve, Tito no era judío, Tito era de griego, de padres gentiles, colaborador de Pablo. Ya encontramos una de las partes donde él colaboraba, que nos dice el hermano Willy. Mire, hermano, para uno poner a una gente a manejar dinero, es una persona confiable. Uno no pone a todo el mundo a manejar dinero. Lea, hermana Betania, por favor. Ajá. Es decir, llegó un momento, ¿sabes? El problema de la circuncisión de los judíos, aquí todo el mundo tiene que, porque ellos relacionaban la circuncisión con la salvación. Por eso el Señor dijo, circuncida vuestro corazón y no vuestra carne. Corta lo que tú tienes que cortar de tu corazón y no corte tu carne. ¿Ustedes saben en qué consistía la circuncisión? Está duro, Miki. Entonces, los judaizantes querían que todo el mundo se corte el prepucio. Si no, no se salvaba. Y Pablo dijo, esto no es así. No es la carne que hay que cortarse, es la mala costumbre del corazón. Entonces, Pablo negó a que se circuncidara. Gálatas 3, 2 al 5. Tú sigues ahí en Gálatas, Betania. Ok, si es lo mismo, ya está bien, ok. Podemos tomar ese mismo versículo. Fue a Jerusalén, al concilio, con Pablo y Bernabé, y luego a Corintios. Segunda de Corintios, hermano Willy, segunda de Corintios 2:13, que vamos a verlo ahí. Fue a Jerusalén, al concilio, con Pablo y Bernabé. Él no tenía derecho de meterse en ese concilio, porque él era gentil, no tenía que estar ahí, usted sabe. Pero andaba con Pablo y Bernabé. Y luego fue a Corintios. Segunda de Corintios 2:13. Segunda de Corintios. Sí, 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Usted ve? ¿Por qué? Ya lo habían mandado a otro lugar. Se le encargó la organización de la iglesia en Creta, según los versículos que leímos, el 1, el 4 y el 5. Dice el 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Usted sabe? Entonces, ¿qué es lo que notamos ahí de Tito? Que era una persona confiable. Mire, hermano, siempre que de una misión le solicitan a un pastor, a un líder, el pastor no manda a cualquier gente. El pastor recomienda una persona confiable. Tito manejó dinero sin dañarse. Tito lo mandaban, Tito estaba que vete aquí, que ve allí. Usted sabe, como el muchacho demandado que tenía que estar allí llevando encomienda aquí, trabajando aquí. Y él iba. Hasta el momento que Pablo lo estableció en Creta. Ya se quedó como pastor, pero antes de eso, él estaba haciendo un trabajo de líderes. Gloria al nombre del Señor, moviéndose por todas las partes. Bendito sea el Señor, aleluya.
Tito fue un líder de la iglesia primitiva, un compañero de confianza del apóstol Pablo y un fiel servidor del Señor. Como dijimos, a pesar de que era gentil, llegó a ocupar un lugar de liderazgo muy elevado. Bendito sea el nombre del Señor. Fue atraído por el ministerio y se convirtió en compañero de Pablo, acompañándola a él y a Bernabé desde Antioquía hasta Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 15, Henry, versículo 2. Oiga bien, él acompañó a Bernabé y a Pablo desde Antioquía hasta Jerusalén. Hechos 15, 2. Amén, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok. Después Tito fue a Corinto para servir en la iglesia de allí. Segunda de Corintios 8:6. Emmanuel. Segunda de Corintios 8:6. Tito fue a Corinto para servir en la iglesia de allí. A pesar de la iglesia de Corinto no era fácil, hermano. Esa iglesia es famosa. Segunda de Corintios 8:6. Amén. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El 16 y el 17 de eso mismo. 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Está hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Gloria al Señor. Pablo llegó a Troas en su tercer viaje misionero, que eso fue en el 53 al 57 después de Cristo, cuando Pablo llega a Troas. Y esperaba allí con Tito, según segunda de Corintios 2:12. No lo vamos a leer. Al no encontrar a su amigo, Pablo partió hacia Macedonia. Tito se reunió con Pablo en Filipos y le dio un buen informe del ministerio en Corinto. Ustedes recuerdan que Pablo lo mandó para Corinto, ¿verdad? Cuando Tito regresó a Corinto, entregó en persona la epístola de segunda de Corintios y organizó una recolecta, como dijo Willy, para los creyentes necesitados de Jerusalén. ¿Te ve? Él llevó la carta, pero también colectó una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Varios años después, Tito y Pablo viajaron a la isla de Creta, donde Tito quedó para continuar y fortalecer la obra. Gloria al Señor. Entonces, en este versículo 5, gloria al Señor, Pablo le encomienda a Tito estas dos instrucciones. Corrige lo deficiente y levanta liderazgo. Es decir, ¿cómo se habrá sentido la gente de allá? Porque déjeme decirle, hermano, en todo tiempo hay gente problemática en las iglesias. Todo el tiempo hay gente que no se dejan guiar, que no se someten. Hay gente que se creen ellos y solamente ellos, que van y vienen cuando les da el deseo, que corren y suben, que son muy independientes. Usted sabe, es posible que Tito se haya encontrado con gente así, porque siempre habrán gente así, siempre. Ahora bien, Pablo le suministró las suficientes orientaciones a Tito para que trabajara en la iglesia. Entonces, el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, así, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, ya se están encontrando situaciones que es posible estuviesen en la iglesia de Creta. Gloria al Señor. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiera lo deficiente. Había problema en Creta, hermano, ya. De lo contrario, Pablo no le hace esa referencia a Tito. Mire, el líder tiene que estar preparado para corregir gente, sin dañarlo, sin ofenderlo, pero tiene que corregirlo. Y déjeme decirle, hermano, tanto para el que recibe la corrección como para el corrector, el momento es difícil. Uno lo piensa, uno ora y uno dice, Señor, ¿cómo entro? Y más ahora, hermano, cuando estamos bregando con una serie de creyentes que son como el moribibí. ¿Quién aquí conoce el moribibí? Una hierbita que usted le ve bonita y usted la toca. ¡Ta! Hermano, ahora hay creyentes como el moribibí, que tú lo corriges y hasta dejan un par de días de ir a la iglesia. Yo le aconsejo a ustedes que son líderes y quizá alguno de ustedes va a ser pastor. La gente se corrige usted y él solo. Nunca corrija la gente en medio de otra gente. Porque a usted no le gustaría que se lo hagan, ¿verdad que no? No lo haga. Llámelo usted solo y díganse hasta burro prieto. Pero delante de la gente no. La gente se siente mal y con razón. Ahora bien, si delante de la gente, usted como líder, alguien sale con una cosa de esa rara, delante de la gente, aclárelo. Porque si usted se queda con eso así, otros del grupo se lo van a volver a hacer a usted. Usted lo hace con mucho respeto, con mucha altura, no con la misma mala intención que lo hizo, pero corríjalo ahí. Hágalo. Para que los demás también aprendan. Pablo, en la iglesia de Corinto, ¿usted se acuerda la forma de corregir que Pablo le recomendó al líder de la iglesia de Corinto? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, por favor? Sí. ¿Quién se acuerda? Dele el teléfono a Joana. Perdón, el micrófono. Sí. Acuérdese. Esto. Vamos a ver. Sí. Yo sé que tú te la sabes. Pero dilo dilo como pueda. Dígalo como pueda. Ajá. Dígalo como pueda, pero dígalo, porque yo sé que tú te la sabes. Dale a Erika, a ver. Dale, Erika. Bueno, si no me equivoco, Pablo le dice que a los ancianos como padres, a los jóvenes como hijos, creo que era. No. ¿Quién se acuerda? No es la línea exactamente. ¿Cómo debe corregir cuando una gente persiste? Yo estoy hablando de corrección. ¿Alguien se acuerda ahora? ¿Alguien se acuerda? Lo llame con testigos. Sí, por eso yo dije No, esto. Ajá. Primero lo llame solo. Sí. ¿Verdad? Le mencione la situación. Muy bien. Si no tempera, bueno, es un término de derecho. Uh-huh. Si no hace nada o si no cambia. Si no cambia o coge el consejo, porque eso puede afectar a la iglesia, puede afectar a los otros miembros. Uh-huh. Entonces, luego tiene que llamarlo con testigos. Muy bien. Es decir, yo te voy a llamar solo.
Pero si tú persistes, y tal parece que ese pecado que se estaba haciendo en Corinto, todo el mundo se estaba dando cuenta. ¿Por qué después al final dijo, llámelo, decláralo como publicano? Porque tal parece que el pecado, todo el mundo se estaba dando cuenta. Porque hay gente, hermano, que está cometiendo un pecado, pero nada más el líder y él que se sabe. Eso se corrige calladito. Pero cuando dijo Jocelyn dijo algo, que a veces esa conducta está haciendo daño a la masa. Entonces hay que corregirlo. Para que la masa sepa que se corrigió. Porque se oyen muchos comentarios a veces, no, porque los pastores sabían que fulano estaba en esto y como quiera lo dejaron cantar, lo dejaron tocar, lo dejaron predicar. Hermano, nosotros somos ligeros para eso. Pero ya eso es algo cuando ya la congregación entera sabe de la mala conducta del miembro. Llega un momento que sí hay que corregirlo y decir de una manera, el hermano no está en condición. Cosa que difícilmente uno haga desde aquí, hermano. Hermano, ¿levantaste la mano? Bueno, yo levanté la mano ahorita para hacer referencia a lo de la circuncisión. Y es que pasaron dos episodios importantes. Y es que Pablo circuncida a Timoteo, pero no circuncida a Tito. Ajá.